Lectora, un podcast pensado por lectores para lectores. Hola a todos, mi nombre es Fabiana Trujillo y conmigo se encuentra mi compañera Vanessa Escoda. Hola Vane. Hola Fabi. Y juntas les damos la bienvenida al episodio 31 de Tribu Lectora, un podcast pensado por lectores para lectores, donde la literatura es nuestro territorio y la lectura nuestra lengua común. En Tribu Lectora nos reunimos cada 15 días para hablar de un libro distinto, de su autor o autora, y también conversamos sobre rutinas y rituales de creación y novedades dentro del mundo de la literatura, recomendaciones de libros, de música, películas y series. Y antes de continuar con este episodio, queremos como siempre invitarlos a que visiten nuestro perfil en Instagram para que puedan estar al tanto de lo que estamos realizando en cuanto a lecturas en este 2025. Podrán enterarse del ciclo más actual en el que estamos, que se llama Desierto Rojo. En este estamos leyendo algunas obras. La que actualmente de la que vamos a conversar es una de las obras de Jane Smiley, que precisamente es la autora de este episodio. Así que para más información que quieran saber sobre esta autora y los ciclos que estaremos realizando, visiten nuestro perfil, que está como tribulectora.cdl en Instagram, o si quieren directamente escribirnos un correo, también lo pueden hacer en tribulectora.cdl@gmail.com. Hoy hablaremos sobre la novela La mejor voluntad de Jane Smiley. Mientras tenemos esta conversación, Liz prende las lámparas de queroseno y pone el guiso de alubias y arroz al fuego. Su fragancia, compuesta de semillas de cilantro y eneldo, flota a nuestro alrededor. Sus respuestas son hipnóticas. Causa y efecto parecen parte una del otro. Parecen prometer que indagar más allá, en el origen de estos acontecimientos, no reportará nada. La clave ahora es sencillamente actuar sencillamente. Prohibir, castigar, exigir reparación, asegurarse de que escucha, de que comprende. Mi abuelo tuvo 5 hijos y muchos perros. Juró siempre que daba a los chicos y a los sanbernardos el mismo trato. Los convencía cuando eran pequeños de que él era más grande y sabía más cosas que ellos. E incluso cuando ya los superaban en peso y tenían más estudios, llevaban tan incorporado el hábito de la obediencia que mi abuelo no encontraba ninguna dificultad. Mi padre y sus hermanos tenían todos un trabajo y una familia a la que mantenían. Esta era la ratificación fundamental del método de mi abuelo. ¿Eran felices? Bebían, albergaban opiniones políticas extremas, arrastraban una furia duradera, trataban bien a sus esposas, habían alcanzado su potencial, habían contraído cáncer o alguna enfermedad cardíaca. A mi abuelo estas cuestiones lo traían sin cuidado. Eran caprichos del destino o de la naturaleza, elementos inamovibles de la identidad, formas de diferenciarse entre los miembros de un grupo más que otra cosa. No veía esos problemas como efectos que él pudiera haber causado, en lugar de aflicciones. Después de criar tantos perros y a tantos hijos, mi abuelo adoptó un aire de consistente plenitud. Cumplida, magnánima. Decía, a los hijos no tienes que caerles bien, para eso están los nietos. Así que por hoy, dejadme que haya refugio en su claridad. Dejadme por un momento que deje de ver con los ojos que esta última mitad del siglo XX me han dado, ojos que detectan los hilos diminutos y relucientes de la causa y el efecto, recorriéndolo todo, ojos que superponen automáticamente el niño pasado al hombre presente, el hombre futuro al niño presente. Me muestro frío y resuelto, detallo valores morales, expectativas y consecuencias. Castigo y prometo más castigo. Me aseguro de que comprende. Afirmo mi autoridad. Llevo las cosas a ese punto imposible, a término. Escuchamos un fragmento de la novela La mejor voluntad de Jane Smiley.
Lugares ficticios. No existen, es cierto, pero nos gusta habitarlos, comentarlos y compartirlos. Hablamos de los espacios de la ficción. Bueno, Vane, en esta ocasión tenemos a la autora de la que también vamos a conversar en la sesión de esta última parte del ciclo Desierto Rojo. Esta novela es un poco menos extensa que la que escogimos. Y bueno, antes de que comentemos un poco sobre ella y de lo que se trata, de ese fragmento que leíste que es muy potente, es un fragmento que resume, bueno, no resume, hay mucho que decir, pero que condensa una gran parte de esa actitud de este protagonista. Vamos a conversar un poco sobre la vida de esta autora, de Jane Smiley. Sí, ella nació en Los Ángeles, California, en 1949. Ganó el premio Pulitzer en 1992 por su novela Heredarás la Tierra. Su primera novela fue publicada en 1980 y en 1985 ganó el premio O. Henry por su cuento Lily. Su novela, la que mencionábamos recién, Heredarás la Tierra, es una obra basada en El Rey Lear de William Shakespeare, que fue premiada y luego se convirtió en película en el año 97. También ha escrito guiones de televisión y en español hace muy poco tiempo, en realidad, que podemos tener más material disponible sobre ella. La novela premiada con el Pulitzer, Heredarás la Tierra, fue traducida por Tusquets en el año 98, después de que se hizo la película. Y actualmente, desde hace unos años, la editorial Sexto Piso ha hecho traducciones de Heredarás la Tierra, una nueva traducción, y de tres de sus novelas que componen una especie de trilogía sobre la familia, sobre las relaciones familiares, que son La Edad del Desconsuelo, que es nuestro libro del mes de julio, Un amor cualquiera, y este que compartimos hoy, que es La mejor voluntad. Y como un par de detalles más, tenemos que la autora, ella enseñó composición creativa en la Universidad del Estado de Iowa y también en el 2001 fue elegida miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y de las Letras. También hubo esta conmoción que creo que circuló y todavía circula por medidas políticas con respecto a la publicación o más bien a la elección de ciertos libros como parte de currículum de lecturas en estados de Estados Unidos que suelen ser más conservadores. Por ejemplo, en su caso, Heredar la Tierra fue prohibida en algunas de las escuelas y bibliotecas durante el año 2023, que sigue siendo, me parece que, bueno, con el clima actual político en Estados Unidos es una conversación también. Bueno, y con esto damos paso ya a la sinopsis o el asunto de este libro que escogimos para esta conversación, que es La mejor voluntad. ¿De qué va un poco esta historia? Tenemos a un hombre que se llama Bob Miller. Él es un veterano de guerra de Vietnam, por si acaso, y él vive apartado de prácticamente de la civilización, ¿no? Podríamos decirlo así. Él vive en un Sí. pueblo, pero él vive incluso más retirado, a unos 5 kilómetros del pueblo más cercano. Vive con su esposa, Liz, y con su hijo de 7 años, Tommy. Ellos tienen una vida muy autosuficiente. Ellos cultivan su propia comida, cazan los animales de la carne que consumen. Él fabrica los muebles. Corrígeme, Vane, si estoy bien, no me acuerdo. No hay electricidad tampoco, creo, ¿no? No, Sí, no hay no. electricidad. Y bueno, todas las tareas son bastante laboriosas, son prácticamente todas manuales. Han sido muy, no sé, la mujer de Bob, sí sé que estudió en la universidad, se menciona en el texto, pero de alguna u otra forma ellos dejaron atrás esas vidas y se sienten muy complacidos y muy satisfechos por esa vida que llevan, ¿no? Sí, el único contacto directo que esta familia tiene con el pueblo es su hijo que asiste a una Sí. escuela.
a pesar de que Bob no estaba de acuerdo en principio, de que él asistiera a una escuela, él prefería el método de enseñar todo por medio del ejemplo, Sí, dice en algún momento, ¿no? Que todo lo que él hiciera, su hijo lo iba a aprender viéndolo y repitiendo. Y bueno, hasta ahí parece como una especie de proyecto familiar, social sí, perfecto, hasta que en algún momento viene de la escuela la información de que su hijo atacó a una compañera, que tiene dos particularidades. Es afroamericana y además es una niña rica, sí. ¿sí? Madre y padre profesionales, viven en el pueblo, tienen una casa hermosa. Un Ujú. día Tommy agarra dos muñecas de su compañera de clase y las destroza. Y en ese momento es donde Bob y Liz se empiezan a preguntar, pero sobre todo Bob, porque es de quien tenemos la narración, ¿no? Él es el narrador de la historia, se empieza a preguntar qué es lo que está fallando en su plan perfecto, ¿no? Sí, sí, sí. Y es interesante porque podemos ver las medidas que él toma y cómo, de alguna manera, en algún momento, mientras conversábamos sobre este texto, el personaje de Bob está siempre como balanceándose entre dos extremos. Nunca está en un punto medio, siempre está entre eh, casi que a unos cuantos pasos de la violencia, de lo agresivo en su forma de corregir a su hijo, y por otra parte también en este aparente estilo de vida muy, no sé cómo llamarlo, muy autosuficiente, sí, ecológico, amigable, todo, antimaterialista tal vez, como anticapitalista, que está muy bien en teoría, ¿no? Pero ahí se empieza a ver cómo se va resquebrajando esa forma de vivir. Tienen que buscar maneras de que su hijo entienda qué es lo que hizo, pero Bob creo que las medidas que toma no surgen mucho efecto, ¿no? O sea, es como un efecto más bien de corto plazo, porque luego vamos a tener otras instancias en las que vemos momentos en los que este niño, Tommy, revela su interior, su problemática, lo que él siente, porque es evidente que para él la vida que lleva no es como sus padres creen, ¿no? Y este contraste entre la vida que tiene Annabelle, la hija de esta mujer, de esta familia afroamericana que vive ahí, es muy distinta a la de él, tiene muchos privilegios que él creo que envidia o secretamente desearía tener. Claro, porque uno pudiera pensar, bueno, generaciones enteras se criaron en el campo, haciendo las cosas por sí mismos y demás, pero creo que acá hay un punto que nos propone la autora para conversar que es interesante, que tiene que ver con lo violenta que puede ser las desigualdades, Sí. ¿no? Que en este caso está planteado además de una forma interesante porque siempre pensamos en las minorías, como por ejemplo los afroamericanos en Estados Unidos, como las poblaciones pobres o que están negadas de ciertos privilegios versus los blancos. Y Ujú. acá en este caso es un niño Universo, blanco, sí. ¿no? El que es pobre, porque en realidad es una familia que vive con 300, no me acuerdo la cifra exacta, pero es como trescientos 50. cincuenta dólares al año, una cosa así, porque todo lo hacen por trueque, producen cosas e intercambian con gente del pueblo. El padre hace trabajos en las casas de las personas para que las personas les den ciertos servicios o le hagan ciertos favores y demás. Entonces, hay un detonante acá que es la violencia que produce la desigualdad, ¿no? Entre estos niños.
Y hay otros temas, además de ese que mencionaste, que es quizás uno de los más importantes. Otros están, por ejemplo, más bien en cuestiones como la vida en las zonas rurales versus lo urbano. Eso también se plantea en varias ocasiones. Por ejemplo, el hecho de que la familia Miller no tiene un automóvil, no tiene ningún medio de transporte. ¿Qué sucede cuando se presentan imprevistos? Para ellos es terrible porque tienen que buscar las formas de encontrar a veces los recursos económicos, los medios de transporte a través de otros. También está la pregunta de la herencia versus lo que se adquiere y también todas estas otras preguntas, quizás un poco más alrededor de lo que nosotros como consumidores podemos llegar a hacer, ¿no? Lo que reutilizamos, lo que compramos, lo que vendemos. Y yo me atrevería a decir también que el orgullo que eso nos puede hacer sentir. A mí, yo te comenté, Bob me cae pésimo. Es un personaje que es muy pesado Sí. y él se enorgullece mucho de eso, ¿no? Como que él usa como una especie de insignia el hecho de que él todo lo ha hecho por sus propios medios, con sus propias manos, reutilizando, siendo, eh, no sé, más inteligente con sus recursos, etcétera. Sí, es una figura asfixiante la de Bob, sobre su hijo Tommy y sobre su esposa. Hay una escena cuando Tommy ataca por segunda vez a su compañera, creo que es la segunda vez que lo hace, que le daña un abrigo color lavanda Unas tijeras, sí. con unas tijeras, que además invita a sus compañeritos a ver lo que él va a hacer. O sea, ya no es un rapto de violencia, sino que hay como una cosa premeditada, ¿no? Y cuando le llevan el abrigo a la casa, la mamá de la niña va, primero Bob se siente un orgullo desmedido por ver la cara de la señora esta, que es una señora rica, mirar los muebles que él tiene, porque son muebles que él ha recuperado, así muebles de segunda mano, pero muebles antiguos que restauró con sus propias manos y él siente un orgullo desmedido Sí, por verle la cara a la señora, como diciendo, ella me está envidiando a mí. Y además hay un comentario que hace la mamá una vez que la señora se va, la esposa de Bob, Liz, dice, en la tienda de segunda mano nunca hay de estos colores, los abrigos, nunca hay de estos colores, como anhelando tener un abrigo o sí. algo bonito, ¿no? Algo nuevo, esas dos escenas me parecen súper fuertes. Y sí, Bob, a mí tampoco es que me cae bien, digamos. Es un personaje, sí, eso es lo que siento, ¿no? Que asfixia a las Sí. personas que tiene alrededor. Y también me parece que los quiere controlar y que los quiere hacer seguir lo que él quiere hacer y, no sé, sus ideales, su forma de vivir, ¿no? No conoce puntos medios, sino lo que él quiere. Por eso decía que no me caía muy bien. Pero sí, ese es Bob Miller y esa es la familia Miller. Bueno, en algunas reseñas que leímos en la investigación sobre esta novela, eh, una frase que me gusta bastante que tiene que ver con esta idea, ¿no? De definirse por oposición. Soy lo que tú no eres, decía la reseña. Disfruto de lo que tú no tienes. Y es un poco el contraste que aparece en esta novela, en la que hay como dos símbolos que son las casas, ¿no? La casa de la familia de Bob, que es una casa que él hizo desde los cimientos con sus propias manos, y la casa de la familia de Annabelle, que es una casa obviamente comprada o construida por alguien contratado para eso, una casa decorada con mucho estilo, eh, con opulencia, y son como los dos símbolos, ¿no? Es como que se observan, o Bob observa permanentemente a la casa de la familia de Annabelle desde donde él está, ¿no? Sí, sí, desde lejos. Creo que también cuando él la describe hay un lago que divide esas áreas, pero todo el tiempo él está preguntándose por ella y lo que ella piensa de él. Es interesante eso también. Quiere como adelantarse a lo que ella pudiera pensar de él o tratar de superar esa imagen que pueda tener ella de él. También una última pregunta que creo que vale la pena preguntarse
es sobre la crianza en este caso también, ¿no? Porque son los niños el centro de, o lo que moviliza la historia o hace que avance en cierta medida. Y algo interesante es que en la tercera instancia en la que Tommy decide tomar acción contra su compañera, que es la más, o sea, esa decisión que toma él es la más letal de todas o la más, con mayor cantidad de consecuencias, se empiezan a preguntar ellos cómo hubiera sido si él tuviera un celular, tuviera formas de acceder al pueblo, comunicación más pronta. Entonces sí, son incluso preguntas que creo que hoy en día algunos padres se plantean, por ejemplo, con el uso de la tecnología, ¿no? Que son muy válidas, ¿no? Hasta qué punto, a partir de qué edad, cómo se puede prevenir lo que sucede con el uso de todo eso. Sí, creo que esa es, claro, es otra de las grandes preguntas que atraviesan la novela. Y estaba pensando en una frase que está en un libro de Nina Like, una escritora nórdica, que también trabaja con estas cuestiones, con los vínculos familiares. Y en uno de los libros ella reflexiona, la protagonista reflexiona sobre lo que hizo con sus hijos. Ella los crió dentro de lo que se conoce como el estado de bienestar nórdico, nunca les faltó nada, pero son bebés grandotes, dice ella. Son niños son adultos, pero a los que no saben resolver absolutamente nada, no saben ni siquiera atarse los cordones de sus zapatos. Y en un momento ella dice, no importa lo que hagas como padre, no vas a lograr que tus hijos sean mejor de lo que pudieron haber sido, pero en cualquier circunstancia podés malograrlos. O sea, siendo padres, uno puede equivocarse, sea cual sea el camino que escoja, ¿no? Puede salir mal, sea que elijas criarlos en la naturaleza, fabricando sus propios juguetes, o en la ciudad con todo el acceso, siempre hay un margen de error bastante grande. Rituales de creación. Cómo los artistas liberan de sus mentes las tareas cotidianas para pasar a campos de acción en verdad interesantes. Muy bien, ahora en esta segunda parte vamos a conversar un poco sobre algunos de los rituales de James Smiley. Pudimos conseguir, hay algunas entrevistas que se le hicieron y en una de esas surgieron unas tres preguntas que tenemos aquí que nos parecieron interesantes de compartir. Una de esas fue con respecto a que, bueno, su obra se estudia en la universidad, en algunas universidades, y le plantearon la pregunta de que cuáles serían para ella los elementos principales de una novela bien escrita. Ella mencionó que los personajes tienen que ser identificables, la trama debería ser lógica y comprensible. Eh, Ahora quisiera leer una parte textualmente en la que ella dice, la teoría que tenga el autor de por qué suceden las cosas que aparecen en el libro tendría que estar cuadrada, pero eso no quiere decir que no haya grandes libros que no sean así. Después ella menciona un texto que ella escribió que se llama 13 formas de analizar una novela, donde ella tuvo que leer algunas obras que no había leído hasta entonces en su vida y menciona, por ejemplo, una de esas fue Moby Dick de Herman Melville, otro fue Ulises de James Joyce. De Moby Dick al día siguiente no recordaba nada de lo que había leído. De Ulises no entendí una palabra, pero al día siguiente aún recordaba algunos fragmentos. Cada libro es distinto según el lector. Otra de las preguntas que le hacen es cómo celebra cuando termina de escribir un libro. Y ella dice, me gusta mucho esta respuesta, ¿no? El Pulitzer no lo celebré porque tenía dos hijos que iban al colegio y estaba trabajando. Además había comprado para hacer la cena. Solo dije, pues qué interesante. Cuando termino un libro, a veces lo celebro con una cena especial, pero para mí escribir un libro es un placer, no una tarea, con lo cual no siempre estoy contenta cuando lo termino. A veces lamento terminarlo porque realmente me lo estaba pasando bien escribiéndolo. Esa es una postura interesante en contraste con otros autores o escritores que han dicho que escribir no es tan placentero, ¿no? Ahí es. Exacto, sí, que es una cosa más tortuosa, ¿no? Sí. Pero me da mucha risa
eh, cuando la llaman para el Pulitzer es un poco como, esto estaba fuera de agenda y ahora no puedo porque tengo que preparar la comida a mis hijos que mañana tienen que ir a la escuela. Sí, La vida real. sí, siempre. Y la última pregunta que tenemos por aquí ya tiene que ver con su rutina al escribir. Ella respondió de la siguiente forma: siempre estoy trabajando en más de un libro a la vez, así que cuando termino, regreso al que ya había empezado. Escribo un primer borrador, lo dejo que respire y empiezo con otra cosa. Y después vuelvo a ese primer borrador completo y trabajo en él. Siempre hay otro que está en la espera. Y así con eso sé que jamás me quedo sin ningún tipo de proyecto. Antídotos tribales. Recomendaciones que pueden neutralizar o contrarrestar los efectos de los venenos contemporáneos. Llegamos a, yo puedo decir que es mi parte favorita, no sé la tuya, Fabi, la de recomendaciones. Sí, Em, Queremos recomendarles la lectura de al menos las otras, tenemos 4 libros de ella en español, por ahora no hay más. Pero queremos recomendarles los otros libros de la trilogía, esta que es la trilogía de la familia o de las relaciones familiares. Eh, el primero de estos es La Edad del Desconsuelo y el segundo es Un amor cualquiera. Son historias independientes, o sea, no es que hay una saga familiar acá y se retoma la familia de Bobby Liz, o se habla de su pasado, no tienen ninguna relación, se pueden leer independientemente y son novelas breves. No recuerdo exactamente, pero ninguna supera las 200 páginas, creo, y tiene una prosa muy fácil de leer, digamos, no son libros pesados de leer. Así que recomendamos esos libros. Y después, una autora que a mí también me recuerda un poco cuando leo a Smiley es el caso de Elizabeth Strout. Ella tiene, bueno, hay muchísimos libros de ella. Tal vez el más conocido sea Olive Kitteridge, que también está la serie en HBO, protagonizada por Frances McDormand. Muy linda serie, también la recomendamos. Y la serie de libros de Lucy Barton, que recorre la vida de Lucy desde que ella es joven y tiene un ingreso al hospital por una operación, eh, y tiene una especie de reencuentro con su madre, a la que hace mucho tiempo no ve y con la que tiene una relación bastante difícil, y distintos periodos de su vida, hasta el último que es I, William, donde ella se reencuentra con su ex marido en el contexto de la pandemia. Pero ¿por qué Lucy Barton? Porque Lucy es una niña que se crió en un contexto de extrema pobreza y, y tiene una relación bastante tensa con su familia, con su madre y con su hermano, sobre todo por esto, ¿no? Por el contexto de pobreza en el que se crió y cómo ciertos olores o ciertas situaciones le vuelven el grado de vulnerabilidad que ella sentía cuando era niña y cuando se veía en estas desventajas en comparación con otros niños, ¿no? Y una más, un libro más, que queremos recomendar, que es de un autor argentino, César González, que se llama El Niño Resentido. Es un libro de autoficción, podríamos decir. César González nació y se crió en la en la Villa Carlos Gardel, en Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, y él cuenta un poco lo que es crecer en esos contextos tan vulnerables y en un momento en el libro dice, odiaba mi pobreza, nuestra casa tan miserable. Lentamente en mí crecía el odio hacia todo ser humano que no compartiera nuestras paupérrimas condiciones de vida. No tenían que ser millonarios como el patrón de mi abuela, con que tuvieran una casa de material, un auto y una familia normal alcanzaba para provocarme una envidia lasciva. Un poco esta temática, ¿no? Lo que vemos de Tommy en La mm, mejor voluntad, sí. acá contado por un niño, ¿no? Después tenemos en series solo una recomendación en esta ocasión, que es de una serie que
estrenó este año, que se llama Adolescencia. Es una serie británica, más bien de drama, psicológico y sí, en parte policial, porque hay un caso de violencia contra una menor de edad que se está investigando. Y todo esto gira en torno a un chico y su familia y también sus padres preguntándose qué fue lo que sucedió como para que él estuviera incitado a caer en un crimen como este en contra de una compañera. Esta serie también plantea muchos temas como los que tienen que ver con el cyberbullying, las redes sociales, los discursos de machismo, pero extremo, esto que se conoce como comunidades alfa, de masculinidad alfa, etcétera. Y sí, nos pareció que en ese sentido tiene una relación de nuevo, con este niño en la mejor voluntad y sus formas de expresar no sé, esas frustraciones tal vez distintas, pero similares de alguna manera, ¿no? También contra una compañera del sexo femenino, también con una familia que aparentemente todo lo tiene en orden, pero no. Sí, y por último, tres películas que tienen una idea central que es elegir vivir y criar alejados de la civilización, ¿no? O de la urbe. Una de ellas es Capitán Fantástico, una película del 2016 dirigida por Matt Ross y protagonizada por Viggo Mortensen, que es la historia de un hombre con su esposa que optan junto a sus 6 hijos vivir aislados en un desierto montañoso en el estado de Washington. Ellos son activistas, esto es como más extremo, ¿no? Pero son activistas anarquistas de izquierda, con una fuerte desilusión del el estilo de vida americano, y deciden eso, enseñarles a sus hijos a vivir en un estado de supervivencia, prácticamente, ¿no? Después, La aldea de Night Shyamalan, con este toque que tiene Shyamalan, los plot twists de sus películas, también de una comunidad de personas que eligen vivir de una manera muy particular en relación con unos seres antropomórficos que hay cercanos a su lugar. Y no vamos a decir mucho más porque si no les arruinamos la película, si no la vieron. Y también Costa Mosquito, basada en una novela homónima de Paul Ceroc, que se publicó en el 81 y que cuenta la historia de un genio autodidacta, inventor y fanático, adversario de este estilo de vida estadounidense, que viaja a un lugar de la costa de Nicaragua y Honduras para construir una especie de comunidad utópica junto con su familia. Así que esas son las tres películas que les podemos recomendar hoy. Bueno, hemos llegado ya al final de este episodio, el episodio 31 de Tribu Lectora. Les agradecemos nuevamente a todos los que nos escuchan, también a los que han interactuado con nosotros, ya sea a través de comentarios de Spotify o comentarios en YouTube. Estamos pendientes y siempre es un gusto poder intercambiar ideas con ustedes. Así que los esperamos en el siguiente episodio con más para leer, pensar, hablar y seguir leyendo. Chao. Hasta la próxima. Tribu Lectora.